Hugo Martínez, ¿qué le parece si ponemos brevemente en contexto para ir de lleno a esta noticia? ¿Sabes por qué digo en contexto? Porque tuvo muchas aristas la noticia. Tal cual. Tiene muchas partes, muchos nombres. Hablamos de varios problemas, varios chats. Pongamos un poquito en contexto antes de hablar con el doctor. A ver, Manuel Riera es un respetado abogado. El doctor esta mañana nos acompaña. Son muchos temas, pero en el tiempo que tenemos vamos a aprovecharlos. Por ejemplo, el GEM, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Se necesita o no una reforma? Porque fíjense que Nakayama decía que no se puede, el senador liberal, no se puede eliminar el GEM como lo proponía Rocío Vallejo. Son dos parlamentarios de la oposición que tenían ciertos puntos diferentes al respecto. ¿Cuál puede ser la reforma que se le puede dar? Hoy es un poco la consulta más importante en este análisis jurídico de la mañana. Asimismo, vamos a intentar encontrar esa explicación jurídica, si es necesario. ¿Qué es lo que significa una reforma? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Vamos a intentar hablar bien del problema para entender mejor después la solución propuesta, ¿verdad? Acompáñame, vamos a aprender todos juntos de este invitado de lujo. Bienvenido a Buenos Días América, doctor Manuel. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar con usted aquí. Queremos entender, primero que nada, usando un poco su didáctica, su conocimiento técnico, para la teleaudiencia que es variada, entender bien qué es el GEM, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a quién evalúa, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Bueno, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es una institución creada en la Constitución del 92 que está pensada para remover jueces y fiscales. Es una respuesta que se hizo en términos históricos para cambiar el modelo que teníamos antes, donde la remoción la hacía la propia Corte Suprema de Justicia al interior de un enjuiciamiento interno dentro del Poder Judicial. Antes de la Constitución del 92 y antes de todas esas, en el último siglo más o menos, la Corte se encargó de todo. Pero con el estronismo, que era quien ponía los ministros y los jueces, vos no vas a encontrar en la historia un solo juez que haya sido removido por la Corte. De hecho, era todo el sistema, mostraba un funcionamiento corporativo, o sea, de cuidado a sí mismo, que los constituyentes que construyeron la Constitución vigente dijeron esto debe salir de ahí y ponerse en otro lugar. Claro. La respuesta que se encontró es la creación de un ente que se llama Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con una composición más heterogénea. Esa heterogeneidad está dada porque sus miembros vienen de distintos lugares. 2 diputados, 2 senadores, 2 representantes de la Corte Suprema y 2 representantes del Consejo de la Magistratura, que a su vez tiene una composición igual de heterogénea. Entonces, esta es una de esas entidades que están pensadas para proteger la independencia del Poder Judicial, sacando el control corporativo que había antes y transfiriéndoselo al control político. Claro. Y los mecanismos que se pensaron para despolitizar, no es la palabra, sino para descorporativizar, si se puede decir de alguna manera, lo que antes teníamos, el mecanismo de ingreso o la puerta de entrada al Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura y el de salida sería el jurado. Clarito, creo que eso fue fundamental. Gracias por aclararnos, porque ahí entendemos. Ahora que entendemos cómo funciona esto, podemos hablar del problema. ¿Qué sucedió en términos de falla institucional, si podemos llamarle, con todo esto de los chats del diputado Lalo Gómez con Orlando Arévalos? ¿Qué no debió de haber sucedido, para entender? El jurado por su composición actual, que es lo que mostró no solamente el grupo de chats que se filtró ahora, viene a sumarse a lo que ya se vio en los audios del caso de González Daer. Si vos sumares todo lo que se oyó en aquellos audios, más todo lo que se empieza a leer en estos chats y en el medio inclusive incluís la declaración de significativa anticorrupto del presidente del jurado en ese entonces, Jorge Boarín, vas a tener más o menos 8 años
en un periodo de 8 años que muestran con diferentes fuentes de prueba corrupción, extorsión a jueces y fiscales, amenazas en el sentido, dame el resultado, entonces no te juzgo, resultado de esta forma, entonces no te juzgo, y cosas por el estilo. Y con ese intercambio de favores entre integrantes del jurado y jueces juzgadores, vos y yo, que tenemos que ir a discutir nuestros problemas ante ese juez, no tenemos o perdemos la razón porque tenemos o no derecho de nuestro lado, sino que tenemos o perdemos la razón porque hay algún político extorsionando o algún miembro del jurado extorsionando. Entonces lo que desnuda esto es que aquel ente que se pensó en el 92 para proteger la independencia de los jueces terminó siendo un ente que extorsiona jueces, que corrompe jueces, que trafica influencias, que compra y amenaza resultados. Entonces la justicia en definitiva no es la independiente, sino es completamente dependiente de ese ente, ¿verdad? Qué clara que son sus declaraciones. Entendemos bien cuál es la problemática y sumo algo, no solamente este es el caso. Hay varios casos a lo largo de estos últimos 8 años que clarifican bien que hay un problema. Así como está funcionando hoy el GEM, está fallando. Sí, si haces digamos, revisión de lo que hace respecto de los fines que tiene o se propone, Sí. no funciona. No cumple, no funciona, Así es. claramente. A partir de ahí entramos a la reforma. Cuando hablamos de reforma en términos jurídicos, esa palabra reforma genera en la ciudadanía una incomodidad. Pareciera ser, ¿cuáles son los diferentes tipos de reforma? No necesariamente necesita una reforma constitucional el GEM para tener reformas internas. ¿Cómo funciona? La Constitución, como proviene de vuelta de todo un periodo muy largo de dictadura tronista, que se cambiaba a medida, vas a ver que la historia constitucional del Paraguay siempre se cambió a cañonazos. O sea, vos vas a ver, por ejemplo, que la primera constitución que se cambia la hace don Carlos Antonio López modificando la edad del futuro presidente para que sea Francisco Claro. Solano López. O sea, Francisco Solano López en los términos actuales sería el primer Nepo Baby, digamos, para ser el presidente de la República. Después de la guerra del Chaco, la misma cosa hace Félix Estigarribia, En el 40. construyendo la Constitución del 40. Con esa ingresa Stroessner, hace la del 67, las adendas del 77, etcétera. Y todas las constituciones se cambiaban a cañonazo, inclusive la del 92. La Constitución del 92 lo que se propuso es establecer 2 únicos mecanismos para que pueda ser cambiada. O enmendás, que es un cambio parcial, o reformás, que es un cambio total. Ambos mecanismos tienen sus procedimientos con mayores o menores exigencias, que pueden ser mayorías calificadas, un espacio puntual, un proyecto de ley, una consulta vía referéndum a la ciudadanía o una elección directa como la que vemos cuando elegimos presidentes, senadores, intendentes, para elegir convencionales que redactarán la nueva. Okay. Pero ¿cuál es la limitación, digamos? La Constitución al final dice, si van a enmendar o si van a reformar, estas cosas no se pueden hacer salvo única y exclusivamente vía reforma. Y ahí hay un lugarcito donde dice la composición de los poderes del Estado. Entonces, si queremos un presidente o un vicepresidente, un senador, un diputado, la cantidad de gente, etcétera, debería pasar por reforma. La pregunta es si este jurado de enjuiciamiento es o no un poder del Estado. Uno diría no es un poder del Estado, es extra poder, no necesita reformarse, puede enmendarse. Pero otros te dicen no, si vos pones en el jurado gente que no es hoy o diputada o senadora, le estás sacando a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores que sí son poder del Estado, miembros que debe tener. Entonces debería reformarse, no enmendarse. Es más o menos la discusión actual. Claramente. Ahora, hablando un poquito en términos pragmáticos, ¿qué debería cambiarse en el funcionamiento? ¿Qué ley debe reformarse, ya sea vía enmienda o vía reforma, para que funcione bien el jurado de enjuiciamiento? Yo te diría lo siguiente, que es un tema que no estoy escuchando, no porque yo tenga la razón, sino por agregar una razón más a las que se discuten.
todos los actores políticos que fueron entrevistados sobre este asunto centran su atención en el que juzga. O sea, el jurado de enjuiciamiento de magistrados es el que se corrompe o el que corrompe nuestros jueces o corrompe nuestros fiscales. A mí me gustaría plantear que el juez ya está corrompido, que el fiscal ya está corrompido y que la corrupción es un baile de 2, de 3, de 100, de 200 personas, de 300, de 1000 personas. O sea, no darnos por aludidos en términos de los políticos no más. Estos chats finales muestran que es la jueza pidiendo, la fiscal pidiendo. O sea, no es que me corrompió Lalo. Yo le pedí como corrupto Que me ayude. que me ayude. Entonces, sobre la base de que nosotros tenemos hoy poder público en un jurado o en un juez o en un fiscal, vamos a limitar todo el poder para que la corrupción no le afecte a ninguno. Y en mi opinión, eso se puede lograr sin tocar la Constitución, poniéndole mayores limitaciones al jurado como está compuesto hoy, pero en la manera en que enjuicia reglas de procedimiento y cómo juzga reglas de sentencia, protegiendo al juez o protegiendo al fiscal bueno, porque si la red es demasiado fina con tantas trabas como se está planteando, terminas atrapando jueces buenos, jueces honestos, fiscales buenos, fiscales honestos y terminan saliendo. Claro, que pueden ser un problema para el flujo de la corrupción. Así El mismísimo. bueno es un problema para mí, ¿verdad? Así mismísimo. Entonces nosotros tenemos que buscar el oro. Y con el oro nosotros tenemos que ir tamizando, pero parte de la basura tiene que salir. Entonces, pero el oro tiene que quedar. Nosotros tendríamos que buscar un mecanismo que tamice poder público del juzgador, dándole mejores maneras de plantear sentencias y procedimientos que proteja al juez. Esto puede hacerse perfectamente a nivel legal, no es necesario hacer a nivel constitucional. Claramente. Diego Martínez. Doctor, yo tengo solo dos preguntas. La primera, entrando en el tema GEM, pero enfocándome en el juez Omar Legal, de lo último que se vio, no con relación a la muerte de Lalo, del diputado Lalo Gómez, sino el actuar del juez Omar Legal, ¿es un motivo de sanción en el GEM? El jurado de enjuiciamiento tiene un montón de causales, Diego, que están, creo, en el artículo 14 por ahí. Y hay un inciso, que es la letra M, que establece que un juez que da información, presta declaración a la prensa o de alguna u otra manera con eso afecte o impacte el proceso que juzga, está entrando en una causal de remoción. Después podemos discutir si esto fue un impacto en lo que juzga. Sí. Pero yo decía en otra cuestión, esa es una discusión de ese juez, si nos interesa Osmar, o de ese proceso, si te interesa Arévalo. Ese es un problema que defiende Tuma como familia de los Arévalos, de los Gómez, o Guillermo Duarte Cacabelo como abogado de Arévalo. O sea, abogados privados contratados, remunerados para defender dos personas puntuales en un caso puntual. Sí. Como sistema, yo no estoy precautelando ese juez o ese imputado nomás, sino que futuros jueces, futuros fiscales, futuros casos, hoy a futuro y por venir, con un sistema que les proteja a ellos también. Por eso yo diría que el caso de Osmar Legal, que se discuta en su caso, pero eso no nos excluye, digamos, la posibilidad de discutir el sistema allende ese caso. Porque se habló mucho de cómo se ventilaron antes de que a las partes les llegue, para proteger un poco, garantizar que esos chats lleguen primero a las partes, antes a los medios o a cualquier otro sistema. Fíjate que en ese caso se está discutiendo la legalidad o la ilegalidad de aquel procedimiento de allanamiento nocturno que terminó con el fallecimiento de Lalo, ¿verdad? Sí. Entonces esa es discusión 1, o vamos a llamarle proceso 1. La incautación de esos teléfonos, que no se discute; el peritaje de ese teléfono, que no se discute; el contenido de ese teléfono, que no se discute, le permiten ver al juez información que dice: voy a denunciar para iniciar un proceso 2 o una discusión 2. Entonces, ¿qué afecta a lo sumo? Si hay algo que afecta, el 1 o el 2, a discutir. Sí. Y acá él dice: yo tengo, por Código Procesal Penal, no solamente obligación de denunciar un hecho punible, sino que tengo atribuciones de revisar correspondencia. Tiene marco normativo, digamos, el juez ahí. Mientras los abogados privados, remunerados, pagados para hacer su trabajo, dicen: no,
yo no estaba presente, el fiscal dice, yo no estaba presente, hay Doctor, violación de garantía. doctor, sé que tu tiempo es corto porque tenés que ir al Palacio, pero, doctor, te hago una consulta, la última de mi parte. No como deseo, sino por tu experiencia, tu tacto de abogado. ¿Qué te dice que va a pasar con Osmar Legal en el GEM? Ya sea por la causa de Pedro Juan o por esta filtración de chat. ¿Qué crees que va a pasar con él? Y más si llega César Garay como presidente del GEM. No como deseo, sino ¿qué dice tu tacto como abogado? ¿Cuál va a ser aparentemente lo que van a resolver con su causa? Osmar Legal está protegido. Osmar Legal ahora mismo es un actor importante dentro del esquema judicial de juzgamiento de este tipo de cosas. Tiene protección de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que se siente cómodo con eso. Algo similar pasaba con Rosarito Montanía, que es la jueza que intervino en los teléfonos de abogado cuando yo era presidente del colegio. Claramente la Corte la protegía, o sea, no hubo ni remociones, ni denuncias, ni cuestiones disciplinarias. Eso está por verse en este caso. Algunos me preguntaban, el doctor Tuma suele decir en televisión, tiene la marca de la embajada. Yo no sé si ocurre en este caso, pero de que la embajada corta bastante en este país, es cuestión de acordarse cómo Sandra Quiñones estaba sentada en el juicio oral y público de González Daer con el representante del Estado norteamericano al lado. Como era un juicio oral y público, decía ella, todo público puede estar. Habría que verle al juez cómo se sentía, ¿verdad?, con ese público. Y cosas por el estilo. Pero independientemente de eso, la legalidad de esta o la ilegalidad de esta prueba es mucho más diluida, Diego, que la de aquellos audios del caso de González Daer. O sea, aquella la ilicitud tan grande era que no se pudo usar en los procesos de González Daer. Pero acá la cosa está un poquitito más diluida. Entonces, quieras o no, eso ocurre. ¿Por qué Arévalo renunció? ¿Por qué pidió permiso? ¿Por qué pidió su separación? ¿Por qué contrató abogados? O sea, si tan falso es todo. Entonces, si vos ves que ladra, mueve la cola, tiene 4 patas, y bueno, y perro ha de ser, ¿verdad? Claro, contundente. Una última de parte mía, respetando su horario, doctor, que sale un poquito del contenido propiamente de conocimiento jurídico, ¿verdad? Que es más opinativa mi pregunta. Hablamos mucho en este tiempo de todo esto, entró una palabra, es cabildeo, ¿verdad? Que es esa costumbre que tenemos que no necesariamente es mala en el Paraguay de buscar amigos, de buscar padrinos, que tiene un contenido histórico del por qué es así, pero que aparentemente cuando se convierte en un tráfico de influencia y no se respeta el Poder Judicial, casi como que carece todo el trabajo previo de valor. ¿A qué me refiero? El Poder Legislativo se encarga de proponer leyes. Si esas leyes no van a estar protegidas, ¿para qué queremos leyes, verdad? Hay gente que dice que nuestra Constitución es una de las mejores de Latinoamérica, ¿verdad? La del 92, que es muy buena. Entonces, ¿cuál es su lectura? ¿Qué tan influida está la política por poderes fácticos que no son elegidos por el pueblo? Se espera que sea así, si vos querés mi respuesta. O sea, el representante es del pueblo y el pueblo no es un todo inacible, es un conjunto de intereses, de asociaciones, de gente, de problemas, de un montón de cosas. Lo que plantea la idea del cabildeo es transparentar, reconocer y tributar este esquema que estás mencionando. O sea, cuando la unión de gremios de la producción se va a hablar con el Parlamento diciendo tenemos problemas de lluvia, mejoremos la situación de crédito, mejoremos la legislación, queremos protección en las invasiones, cuando habla con el ministro del Interior pidiendo ese tipo de seguridad, cuando habla con el... Eso es cabildeo y es la protección a un interés de un sector que nos beneficia a todos porque es el sector productivo más grande del país. Cuando el abogado hace lo mismo a través de su gremio, con la corte, con el fiscal general, hace lo propio. Entonces, acá lo que le estamos pidiendo, en definitiva, es a las personas que hacen eso, que lo hagan públicamente en un esquema, digamos, de control, donde si la ley sale, es a respuesta de ese pedido con este impacto, con este registro, con esta transparencia. Pero se espera que sea así, porque un senador o un diputado disociado de la realidad social que lo puso ahí, directamente no te serviría. Entonces yo no vería como mala la idea
vería como malo el caso donde la influencia se traduce en detrimento de otro sector. O sea, que vos Claramente. veas una ley puntual que destruye todo el resto de la generalidad. Y bueno, y hagamos ahí el sopesamiento, ¿verdad? Surgió una última y ahí le despido y usted despide la entrevista. Seguridad jurídica. Hablamos mucho de inversión extranjera. Yo siempre digo inversión nacional también porque hay mucha gente próspera en el Paraguay que no siente esa seguridad tampoco. ¿Cómo usted ve la seguridad jurídica? ¿Está realmente afectado o lo que se hizo fue ventilar cosas que ya vienen existiendo? ¿Qué es lo que ve una persona o se espera que vea una persona antes de invertir? Ve un marco normativo que dice, bueno, si yo hago esto, va a tener un IVA del 10%. Si yo hago esto, va a tener una renta del 10%. Si yo hago esto, va a tener un IDU. Si yo hago esto o no hago esto, si ingreso por el lado maquila, no tengo sus impuestos. O sea, un montón de cosas se pueden ver. Estableces un negocio, una proyección de ganancia, un esquema de construcción de tu industria, lo que quieras, y después por alguna razón se plantea un conflicto que si lo llevas a un juez y te dice todo lo contrario a lo que viste, la cuestión se vuelve insegura, porque en definitiva vos habías armado toda una inversión en base a la lectura de un sistema legal que en tu discusión con el juez no se respeta. Hoy los abogados te pueden decir con mayor tranquilidad que lo más seguro es no irse al Poder Judicial. Evitar, porque en definitiva, contractualmente vos y yo manejamos el 100% del resultado en un acuerdo que puede generar un nuevo contrato o adecuación. Pero si yo se la llevo a un juez, entrego el 50% de posibilidad de éxito porque o pierdo o gano, no queda nada. O sea, me desprendo del 50% del control del resultado. Nosotros vemos que hoy el Poder Judicial no es que tiene solamente problemas de quién gana o quién pierde por cómo aplican la ley, sino que tenemos un problema de tiempos que el sistema bancario conoce muy bien como riesgo legal. Es decir, vos podés entrar, pero no sabes cuándo vas a salir por tiempo, por morosidad, por sobrecarga del sistema. Y entonces lo que se tratan es de buscar alternativas que suponen arbitrajes locales, arbitrajes internacionales, esquemas de mediación o sistemas de multa y cobros por fuera, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no se puede discutir en lo penal. En lo penal tenés que llegar. Entonces, donde más impacta la noticia pública o donde más reposa el morbo de la gente que consume noticia pública, normalmente está en lo penal, ¿verdad? Doctor Manuel Riera, un privilegio conversar con usted. Gracias. A ustedes por la invitación cuando quieran. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Manuel Riera.